están? Espero se encuentren muy bien. A continuación vamos a dar los resultados de la investigación que hicimos en corporativo con nuestro grupo que está compuesto por Iván, Andrés y yo. ¿Listo? Entonces el tema que decidimos abordar es la efectividad de los procesos de reorganización empresarial frente a las liquidaciones en el contexto de pandemia por COVID-19 entre el 2020 y el 2023. Es importante que antes de entrar al análisis propiamente recordemos por qué surgió este tema. Entonces, la pandemia por COVID-19 no solo fue una emergencia sanitaria, sino también provocó una crisis económica a nivel nacional que afectó a miles de empresas. ¿Por qué? Porque se generaron restricciones de movilidad, cierres de establecimientos, caída en ventas, interrupción de actividades productivas y todo esto puso en riesgo en últimas la continuidad de muchas compañías, especialmente aquellas que eran pequeñas y medianas empresas porque no tenían la liquidez suficiente para sostenerse. Ante esta situación, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia con el decreto 560 y 772 del 2020, lo cual permitió que se introdujeran mecanismos especiales para agilizar procesos de reorganización y liquidación, buscando evitar quiebras masivas por un lado y por el otro lado, darles a las empresas una segunda oportunidad para reestructurarse o en su defecto, si ya no se podía hacer nada más, cerrar de forma ordenada y menos costosa. Ahora bien, con la contextualización del tema es importante también abordar frente al tipo de investigación y enfoque metodológico. Entonces vamos a decir que esta investigación tiene un enfoque descriptivo y analítico en donde se hizo una revisión documental de los indicadores de la superintendencia, de la normativa aplicable en estos momentos, en ese momento y en estos momentos, y se hizo una revisión también de los informes técnicos, de los artículos de prensa que habían respecto al tema y fuentes académicas. Este enfoque nos permitió comprender no solo el comportamiento numérico de las solicitudes, sino también la lógica jurídica y económica detrás del régimen de insolvencia durante la pandemia. Ahora bien, ¿para qué sirve este tema? ¿Sigue siendo relevante o no? Y respecto a ello, damos 3 razones principales para indicar que sí es relevante en estos momentos. La primera es por los efectos económicos, porque pese a que la pandemia ya finalizó, la crisis finalizó, aún continuaron afectando a algunas empresas producto de ese momento. Lo segundo es que algunas leyes y algunos decretos que se habían constituido en ese momento todavía siguen siendo vigentes. Y lo tercero es que el estudio del régimen de insolvencia es esencial para futuras crisis. En resumen, el análisis de la reorganización y la liquidación durante la pandemia no es solo un estudio histórico, también es una reflexión sobre la capacidad del país para reaccionar y adaptarse ante choques económicos de gran magnitud. A continuación, mis compañeros van a hablar a profundidad sobre los resultados y las conclusiones que tenemos respecto al tema. Gracias, Karen. Para entender el fenómeno debemos partir del régimen de insolvencia empresarial regulado por la Ley 1116 del 2006, promulgada en el territorio colombiano, cuyo objetivo es preservar empresas viables, proteger el crédito, mantener el empleo y normalizar las relaciones comerciales y financieras. Este régimen opera a través de 2 mecanismos. El primero de ellos es la reorganización empresarial, el cual es un proceso que busca evitar la quiebra, permitiendo que las empresas renegocien sus deudas y asimismo las reestructure. Reestructura el que sus operaciones y su administración financiera. Funciona como una segunda oportunidad. La segunda de ellas es la liquidación judicial, la cual implica la terminación definitiva de la persona jurídica. Se venden sus activos y se distribuye lo recaudado a los acreedores según el orden legal. Ahora bien, ¿qué pasó durante la pandemia? Para evitar un colapso empresarial, el gobierno expidió el decreto 560 del 2020, el cual promulgaba unos mecanismos transitorios para agilizar acuerdos entre deudores, acreedores y acceso a financiación y procedimientos abreviados. De igual forma, promulgó el decreto 772 del 2020, en donde estableció procedimientos simplificados de reorganización y liquidación para micro y pequeñas empresas. Ambos decretos buscan evitar quiebras masivas y preservar el empleo formal. Respecto al comportamiento de las solicitudes de insolvencia, según la Superintendencia de Sociedades, en 2020 se presentaron 1.292 solicitudes, de las cuales el 77,5% eran reorganizaciones, lo que muestra que en el primer año de pandemia muchas empresas intentaron salvarse renegociando sus deudas. En el año 2021 las solicitudes bajaron a 1.193,
con proporciones similares, 77% reorganización y 23% en liquidación, lo que indica una recuperación parcial. En el primer trimestre del 2022 hubo 265 solicitudes, de las cuales el 75% correspondieron a reorganización y el 25% a liquidación, reflejando dificultades persistentes, pero de menor intensidad. Sin embargo, en el año 2023 las solicitudes subieron a 1.420, con 27% en liquidación, lo que sugiere que muchas empresas no lograron sostenerse después de la pandemia, pese a los mecanismos de reorganización. Así, se evidencia un comportamiento dual, es decir, un comportamiento de reorganización como mecanismo de contención en el año 2020-2021 y un aumento de liquidaciones en el año 2023, que muestra limitaciones estructurales. Gracias, Iván. Hoy quisiera profundizar un poco más sobre los resultados de nuestra investigación y especialmente lo que pudimos observar sobre la efectividad de los procesos de reorganización empresarial durante la pandemia, ya que esta estaba afectada económicamente a las empresas. En términos generales, nuestros hallazgos muestran que los procesos de reorganización sí cumplieron un papel fundamental de respuesta inmediata frente a la crisis económica que se planteaba en el momento. De hecho, podríamos afirmar que se convirtieron en una herramienta decisiva para evitar un deterioro mayor del tejido productivo del país. En primer lugar, estos procesos evitaron un colapso empresarial masivo. Muchas compañías que se encontraban en riesgo inminente de cierre encontraron en la reorganización un mecanismo para dilatar o ganar tiempo y renegociar sus obligaciones. De esa manera lograron una estabilidad en medio de la incertidumbre, puesto que muchas de estas empresas no eran grandes conglomerados, sino que eran microempresas o pequeños emprendimientos que necesitaban poder cumplir con las cuotas de sus empleados, de los proveedores y otros factores. Además, permitieron preservar miles de empleos, lo cual fue determinante en un contexto donde la pérdida de ingreso y la caída del consumo ya estaba generando impactos sociales profundos. De hecho, que estas empresas lograran mantenerse activas significó también que muchas familias conservaran su sustento. De esa manera podemos asegurarnos que las reglas y leyes legislativas del gobierno fueron pertinentes para la subsistencia de estos empresarios. Otro aspecto relevante fue la facilitación de acuerdos de pago, los acreedores reconociendo la naturaleza extraordinaria de la situación, mostraron una mayor flexibilidad y disposición para establecer condiciones acordes al momento en el que se estaban generando estos incumplimientos, lo cual alivió la presión financiera para los deudores. A esto se sumó que los procesos ofrecieron liquidez y tiempo, dos elementos críticos en medio de la crisis. La suspensión temporal de las obligaciones y la posibilidad de reestructurar deudas permitió a las empresas enfocarse en la recuperación operativa. Finalmente, encontramos que estos mecanismos redujeron de forma significativa el riesgo de liquidación. Durante el pico de la pandemia, no se observaron liquidaciones de las empresas. Si bien se puede argumentar que hay limitaciones y que después estas medidas tomadas fueron simplemente un efecto placebo, en otras palabras funcionaron como una red de seguridad que impidió que la crisis sanitaria se convirtiera en una crisis de insolvencia generalizada. De esta manera vamos a pasar a analizar las limitaciones encontradas dentro de este proceso. A pesar de estos beneficios, también identificamos una serie de limitaciones que en algunos casos afectaron la eficacia de los procesos en el medio y largo plazo. Entonces, son 5 puntos que vamos a tocar relativamente rápido. El primero es la falta de liquidez para cumplir los acuerdos. Aunque muchas empresas sí lograron llegar a acuerdos, no todas contaban con los recursos necesarios para cumplirlos a largo plazo. La recuperación económica fue más lenta de lo previsto y esto dificultó que la ejecución de los compromisos adquiridos se cumpliera. El segundo es el carácter transitorio de varias medidas. Los decretos de emergencia fueron diseñados para un periodo limitado. Una vez expiraron, numerosas empresas se enfrentaron nuevamente a las cargas y presiones que habían sido temporalmente suspendidas por sus acreedores, lo cual habla de que no se mantuvieron esos acuerdos a lo largo del tiempo, sino que fueron completamente momentáneos. El tercero fue la congestión administrativa y judicial. El volumen de las solicitadas superó con creces la capacidad operativa de las entidades. Esto produjo demoras, acumulación de trámites y una menor efectividad del sistema, además de afectar tanto a los acreedores como a los empresarios para determinar su situación y cuál era el futuro de tanto sus empresas como de las obligaciones que no están cumpliendo. El cuarto es la ausencia de asesoría y técnica en mini-pymes, que son las micro y pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo. Enfrentaron el proceso sin el acompañamiento financiero o legal necesario, lo que redujo la probabilidad de éxito. El quinto es el endeudamiento acumulado y baja demanda
Post-pandemia, la lenta recuperación del consumo y el aumento del endeudamiento afectaron la sostenibilidad de muchos negocios. En muchos casos, la reorganización alivió el corto plazo, pero no pudo resolver problemas estructurales más profundos. De hecho, una de estas pruebas es que hacia el año 2023 observamos un aumento significativo en las liquidaciones, lo que evidencia que, aunque la reorganización funcionó como un verdadero salvavidas temporal, no siempre logró garantizar la sostenibilidad empresarial que necesitaban en ese momento las empresas, sobre todo específicamente las mini pymes. Como una conclusión, podríamos decir que en definitiva podemos decir que la reorganización empresarial fue determinante para evitar un colapso masivo. Sin embargo, también quedó claro que por sí sola no era suficiente para asegurar la supervivencia futura de muchas compañías. Necesitaba más apoyo, no solo en cuanto a nivel legislativo, sino en cuanto a nivel estructural del Estado y eh, algún proceso para poder dirimirlas de una manera más rápida. La experiencia nos dejó varias lecciones. Primero, la necesidad de fortalecimiento de un régimen de insolvencia, haciéndolo más rápido, más accesible y más acorde con la realidad del mercado. Segundo, la importancia de mejorar los mecanismos de acompañamiento financiero y técnico, especialmente para las mini pymes. Y tercero, la urgencia de contar con políticas públicas preventivas que permitan anticipar crisis y no solo relacionar ante ellas. Finalmente, la conversión de los decretos de emergencia demuestran que el país reconoce la utilidad de modelo y que busca mantener el marco jurídico más ágil, moderno y sólido para enfrentar crisis futuras. De esta manera, damos por concluido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que estos resultados contribuyan a la discusión y a la formulación de mejores políticas en materia de insolvencia y fortalecimiento empresarial.